Bienvenidos al primer teórico de sistemas motores, donde vamos a hacer una descripción de las funciones generales de estos sistemas. Vamos a hacer una caracterización de la organización anatómica de los sistemas motores en general. Y por último vamos a ver los mecanismos por medio de los cuales, eh, frente a la llegada de información proveniente de los sistemas sensoriales, estos sistemas motores son capaces de generar respuestas que son adaptativas. A diferencia de los sistemas sensoriales, que como vimos en teóricos anteriores, transforman la energía física de un estímulo en señales eléctricas, que alcanzarán áreas de integración donde finalmente esa información será percibida. Los sistemas motores convierten o transducen señales eléctricas en fuerza contráctil a nivel de los músculos. En el proceso por medio del cual la información contenida en un estímulo es transformada en una respuesta motora adaptativa, participan, como vimos en teóricos anteriores, en primer lugar los sistemas sensoriales, que son los responsables de detectar un estímulo y convertir o transducir la energía de este en una señal eléctrica capaz de propagarse hasta regiones del sistema nervioso central que van a integrar esa información, y es a partir de esa información sensorial que los sistemas motores van a tener la capacidad de planificar, coordinar y finalmente ejecutar una respuesta motora en respuesta justamente a ese estímulo sensorial. Estas respuestas motoras van a ser responsables, entre otras cosas, de permitir el movimiento del cuerpo, las extremidades, de comunicarnos a través del habla y los gestos, del mantenimiento del equilibrio y la postura, entre otras funciones. Y una particularidad que presentan estos actos motores en general es que una vez que una habilidad motora es aprendida y entrenada, se genera lo que podemos definir como una falta de esfuerzo, eh, según la cual dejamos de pensar sobre cada movimiento del cuerpo antes de ejecutar antes de ejecutar una respuesta motora. Bien, existen tres tipos de actos motores. Existen movimientos reflejos, voluntarios y rítmicos, que vamos a describir en detalle a continuación, comenzando en primer lugar por los actos motores reflejos. Respecto a los actos motores reflejos, podemos decir que son respuestas a estímulos periféricos que activan receptores ubicados en la piel, en los músculos o en las articulaciones, cuyo origen y finalización eh, es involuntaria. Y clásicamente se los definió como respuestas de tipo estereotipada. Esto significa que un mismo estímulo siempre genera la misma respuesta. Sin embargo, es correcto afirmar que si bien la respuesta es estereotipada, eh, ciertas características de la respuesta van a ser moduladas por propiedades del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos lo que pasaría cuando tocamos una estufa, que en respuesta a tocar una estufa, que esté a una temperatura tal capaz de generar una sensación de dolor. Como consecuencia de eso se generará la retirada del miembro, y la intensidad con la que se retire el miembro de esa estufa va a estar modulada por la temperatura a la que se encuentra esa estufa. Cuanto más caliente esté la estufa, mayor o más enérgica será esa respuesta de este acto motor reflejo. Por eso entonces, si bien lo definimos como una respuesta estereotipada, es correcto decir que son algunas características de estos movimientos reflejos son modulados por propiedades del estímulo. Y por último son respuestas de ejecución rápida, debido a que el número de sinapsis involucradas en el procesamiento de información del estímulo sensorial eh, y de la generación de las respuestas motoras es menor respecto al número de sinapsis implicadas en generar una respuesta más compleja, como son los movimientos voluntarios. Esto se debe a que la información sensorial alcanza la neurona motora directamente a nivel de la médula,
y es allí mismo desde donde se produce entonces la respuesta efectora a la entrada de un estímulo. Eh, Esto puede ocurrir dado que la neurona sensitiva hace sinapsis directamente con la neurona motora responsable de la respuesta a ese estímulo en una vía que se define como monosináptica, o puede haber interneuronas implicadas en el medio, generando entonces lo que se define como una vía polisináptica, pero en ambos casos los circuitos responsables de generar esa respuesta motora pues, se procesan la información directamente en la médula espinal. Por eso decimos que la ejecución de este tipo de respuesta es una ejecución rápida. Respecto al acto motor voluntario, estos son más complejos que los actos reflejos, ya que en principio no son desencadenados exclusivamente por estímulos periféricos, sino que en realidad se realizan para cumplir con un objetivo determinado. Eh, Tienen la capacidad o la particularidad de que mejoran con la práctica y con la repetición, ya que a través de ellas logramos anticipar y hacer correcciones ante los obstáculos ambientales que pudieran aparecer. Son respuestas que tienen un tiempo de reacción lento debido a que el número de sinapsis implicadas en el procesamiento de la información sensorial, eh, a partir de la cual se generará una respuesta motora, eh, es muy superior al número de neuronas involucradas en procesar información que dará lugar a los actos reflejos, por ejemplo. Pensemos lo que ocurriría si analizamos lo que sucede cuando nos detenemos frente a un semáforo en rojo. Eso implica un procesamiento a nivel de las cortezas de la información visual, a partir del cual entonces se generaría una respuesta motora eferente, que debería alcanzar fibras motoras eferentes responsables de generar los movimientos de los músculos que promuevan una respuesta a ese estímulo. Este gran número de neuronas o de sinapsis implicadas en procesar esa información visual a partir de la cual se va a generar una respuesta motora, hace que el tiempo entonces de respuesta de un acto motor voluntario sea lento. Y por último, dado que se realizan con el fin de cumplir con un objetivo determinado, el inicio y la finalización de este tipo de respuesta es voluntaria. Y finalmente tenemos a los actos motores rítmicos que tienen características tanto de movimientos voluntarios como de movimientos reflejos. Pueden ser desencadenados en respuesta a estímulos periféricos, pero también pueden desencadenarse con el objetivo de cumplir una determinada tarea. Solo su inicio y finalización son voluntarias. Es importante destacar que generalmente la orden motora para iniciar este tipo de actos rítmicos desciende desde áreas del sistema nervioso central, exclusivamente desde el tronco encefálico. Y una vez que se desencadena este tipo de acto motor, el mantenimiento del mismo está mediado por circuitos exclusivamente medulares, tal y como describimos para los actos motores reflejos. Y dentro de estos actos rítmicos podemos encontrar el acto de caminar, correr, masticar, etc. Las cortezas motoras pueden llevar adelante estos actos motores reflejos, rítmicos y voluntarios, gracias a que presentan dos características en su organización funcional. La primera de ellas es que presentan somatotopía, es decir, que hay regiones específicas de las cortezas motoras que van a estar encargadas de modular la actividad de regiones específicas del cuerpo. Y además presentan una organización jerárquica. Eh, Vamos a ver que las estructuras involucradas en el control de la actividad motora son las cortezas motoras, el tronco encefálico y la médula espinal. El nivel más inferior de esta organización jerárquica está representado por la médula espinal, que contiene los circuitos que median
respuestas reflejas y rítmicas a través de, como ya definimos, vías monosinápticas, es decir, vías donde la neurona sensitiva hace sinapsis directamente con la eferencia motora, o vías polisinápticas donde entre la aferencia sensitiva y la eferencia motora hay varias interneuronas. El segundo nivel está en el tronco encefálico, desde el que se proyectan dos sistemas de nervios hacia la médula espinal. Estos sistemas son el sistema medial y el lateral. Los sistemas mediales contribuyen al mantenimiento de la postura, mientras que los sistemas descendentes laterales controlan los movimientos de las extremidades y orientadas a una finalidad. Y finalmente, el nivel más alto. Y por último tenemos a las cortezas que representan el nivel más alto en esta organización jerárquica. Las cortezas responsables de programar los actos motores están representadas por una corteza motora primaria, por delante de ella un área premotora que es responsable de la planificación de los movimientos y el área motora suplementaria que es fundamental para el aprendizaje de esos movimientos. Estas cortezas se caracterizan por presentar somatotopía, es decir, que existe una representación cortical de las diferentes partes del cuerpo que cada una de estas cortezas modula. Y esta está bien identificada a nivel de la corteza motora primaria, donde si observamos lo que ocurre a nivel de las porciones más laterales de esa corteza, está representada las regiones responsables de modular los actos motores de la cabeza y del cuello. La porción media es la responsable de producir o de modular los movimientos de la mano, de la mano, de los hombros, de los miembros superiores, es decir, de los miembros superiores. Mientras que las porciones medias y la porción que se encuentra ubicada en la cisura que separa los dos hemisferios entre sí, están las áreas motoras responsables de modular los movimientos del tronco y de los miembros inferiores. Las principales aferencias que recibe esta corteza motora están representadas por entradas que llegan desde cortezas premotoras y suplementarias, e incluso reciben aferencias directas desde las cortezas sensoriales. Y las órdenes motoras de estas cortezas, entonces, de esta corteza motora, descienden a través de dos haces nerviosos diferentes. Uno de ellos desciende directamente a la médula espinal sin pasar por el tronco encefálico. Este haz se conoce como el haz córtico-espinal y modula la actividad de motoneuronas medulares responsables del movimiento del tronco del cuerpo y las extremidades. La información proveniente de las cortezas motoras también desciende a través de un haz córtico-nuclear que hace sinapsis directamente con motoneuronas presentes en el tronco encefálico y modula la actividad entonces de motoneuronas responsables de movimientos faciales. Como ya dijimos también, parte de las motoneuronas del tronco encefálico descienden a través de los axones de estas motoneuronas, descienden hacia la médula, también por medio de los haces laterales y mediales del tronco encefálico y modulan entonces la actividad de motoneuronas medulares. Y es importante destacar que también el cerebelo y los ganglios basales, el cerebelo y los ganglios basales proporcionan circuitos que regulan áreas motoras corticales, tanto corticales, áreas motoras corticales, a partir de aferencias corticales, es decir, que generan una especie de bucle, donde la información desciende desde las cortezas motoras y es filtrada a nivel del tálamo para volver a esas cortezas motoras. La información también desciende hacia el tronco encefálico y una vez allí nuevamente regresa a las cortezas también a través de regiones distintas del tálamo. Y si bien la función de estos bucles de información que desciende desde la corteza hacia el tálamo y hacia el cerebelo
hacia el cerebelo y los ganglios basales y retorna hacia las mismas cortezas a través del tálamo, si bien la función de esos bucles no está muy bien determinada, se cree que son necesarios para el mantenimiento de la postura y para realizar movimientos complejos. Habiendo caracterizado entonces las vías centrales responsables de la ejecución de los actos motores, vamos a ver ahora entonces cómo se organizan los efectores que llevan adelante o que ejecutan esas órdenes. Centraremos esta clase en la estructura de inervación de los músculos esqueléticos. Estos estructuralmente están subdivididos en fascículos compuestos por cientos de fibras multinucleares denominadas fibras musculares, cada una de las cuales está compuesta por miofibrillas. Estas dan origen a estructuras cilíndricas denominadas sarcómeros, que son sarcómeros, que aquí tenemos una imagen amplificada del sarcómero, que son consideradas la unidad funcional de la fibra muscular. Cada sarcómero está limitado por un disco, por una estructura denominada disco Z. Además, encontramos filamentos finos compuestos de actina y filamentos gruesos de miosina. Estos filamentos finos de actina también llevan en su estructura otras proteínas especializadas como tropomiosina y troponina, que serán muy importantes para dar lugar a la contracción de esta fibra muscular. Por su parte, los filamentos gruesos están compuestos de miosina y llevan en su estructura una molécula de ADP más fosfato inorgánico. Estos filamentos gruesos además se mantienen unidos a los discos en Z gracias a filamentos elásticos denominados conectinas, que son responsables en gran medida de las fuerzas contráctiles pasivas de esta fibra muscular. La fibra muscular entonces está rodeada además por una membrana que se denomina sarcolema, desde la que se proyectan invaginaciones que están en contacto directo eh, con estructuras especializadas de las células musculares denominados retículos sarcoplásmicos. Las neuronas los axones de las neuronas motoras que se proyectan desde la médula espinal establecen entonces un punto de contacto sináptico con una fibra muscular. Esta región sináptica especializada se denomina unión neuromuscular, que está representada entonces por unión neuromuscular o placa motora. Una placa motora individual entonces consta de una pequeña porción final del axón que se ramifica en varios procesos terminales en forma de árbol y hacen sinapsis con una fibra muscular. Lo que sucede a nivel de esta placa motora entonces es una sinapsis entre una neurona y una fibra muscular. Esta sinapsis es una sinapsis de tipo química en la que el neurotransmisor liberado es acetilcolina. La llegada de un potencial de acción a la terminal presináptica entonces da lugar a la liberación de acetilcolina que se une a sus receptores posinápticos ubicados en la membrana de la fibra muscular, receptores posinápticos de tipo nicotínico. Esto significa que cuando la acetilcolina se une al receptor, es el propio receptor el que va a actuar como un canal iónico que va a facilitar entonces, tras su activación, la, la entrada de cationes, principalmente de sodio, como consecuencia de lo cual entonces se va a producir la despolarización de la célula muscular. Esta despolarización se conoce entonces como potencial postsináptico excitador. Y si esa despolarización supera el umbral de esta fibra muscular, se produce entonces, se dispara un potencial de acción que se propaga por las invaginaciones del sarcolema que están en contacto con la membrana del retículo sarcoplásmico y la llegada entonces de un potencial de acción a estas invaginaciones del sarcolema dan lugar a la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el interior de la célula muscular, lo que resulta fundamental en el proceso de contracción de esas fibras musculares. Entonces, ¿de qué manera el calcio participa
del mecanismo de contracción muscular. Bueno, tras la llegada de un potencial de acción, entonces dijimos que se produce un aumento del calcio citoplasmático dentro de la fibra muscular y este calcio se va a unir a la troponina que se encuentra en íntima relación con los filamentos finos de actina y esa unión va a generar un cambio conformacional tal que la tropomiosina se va a mover del sitio en el que se encuentra también en el filamento de actina y va a dejar libre los sitios de unión para la miosina. Entonces, en presencia de calcio, lo que se produce es una liberación del sitio de unión de la actina para la miosina. Mientras haya calcio dentro del citoplasma de la fibra muscular, se producirán múltiples sitios de unión de actina de miosina con el sitio de unión en la actina. Y obviamente una vez que el calcio vuelva a ser recaptado por el retículo sarcoplasmático de la fibra muscular, lo que sucede es que nuevamente la troponina y la tropomiosina vuelven a bloquear a través de cambios conformacionales los sitios en los que la miosina se une a la actina. Luego entonces de que se liberen los sitios de unión de miosina en la actina en presencia de calcio, liberados del retículo sarcoplásmico, se produce entonces la hidrólisis de fosfato inorgánico. Vamos a ver lo que ocurre a partir de acá. Y como consecuencia de esa hidrólisis se produce un cambio conformacional en la cabeza de la miosina que gira y produce la tensión que superpone los filamentos de actina y miosina entre sí. Como consecuencia de la hidrólisis, entonces, se produce un giro en la cabeza de miosina que desplaza un filamento de miosina sobre uno de actina. Desplaza un filamento sobre otro. A continuación se produce entonces la hidrólisis finalmente de ADP y la miosina queda unida a la actina en un estado que se define como estado rígido hasta que una molécula de ATP se una a la cabeza de miosina, dando lugar así a la separación de la miosina de la actina y permitiendo así entonces la relajación muscular. Esta molécula de ATP entonces se va a hidrolizar nuevamente a ADP más fosfato inorgánico y el ciclo comienza de nuevo. La fuerza que puede generar la fibra motora va a estar determinada en parte por el grado de superposición que presenten los filamentos de actina y miosina entre sí en un sarcómero. Cuando el sarcómero esté estirado más allá de una longitud a la que los filamentos no puedan superponerse entre sí, decimos entonces que no se va a desarrollar una fuerza activa, justamente por la incapacidad de que se generen esos puentes entre la actina y la miosina. Es en ese momento entonces cuando el músculo deja de generar fuerza contráctil activa, que como está definido acá, está determinada por la superposición de los filamentos, y comienza a desarrollar fuerza contráctil pasiva, que está determinada por la fuerza que hacen elementos elásticos tales como las conectinas, que mantienen unidos los filamentos de miosina a los discosetas. Esta fuerza contráctil pasiva entonces en realidad es una fuerza contráctil que está generada por esos mismos elementos elásticos que tienden a acercar entre sí a dos discos Z. En esta gráfica vemos los cambios en la tensión generada por el sarcómero en función de la longitud de este sarcómero, longitud que se modifica como consecuencia de la superposición en mayor o menor grado de los filamentos finos y gruesos de actina y miosina respectivamente. Lo que vemos en esta situación es que cuando todos los filamentos gruesos y finos están superpuestos entre sí, están unidos entre sí, observamos que la tensión, el grado de tensión que genera este sarcómero
alcanza un valor máximo y a partir de ese punto, estiramientos del sarcómero u acortamientos respecto a esa situación van a generar una disminución en la tensión generada y esto se produce como consecuencia de dos fenómenos. Los estiramientos del sarcómero respecto a esta situación ideal donde todos los sarcómeros están unidos entre sí y la tensión es máxima, los estiramientos de ese sarcómero, es decir, el alejamiento entre sí de los discos Z, van a generar regiones en las que los filamentos de miosina no se van a unir a los filamentos de actina, por ende la tensión generada entonces por el sarcómero va a experimentar sucesivas disminuciones, hasta el momento en el que la, la extensión del sarcómero sea tal que ningún filamento grueso se una a los filamentos finos de actina. En ese momento entonces la tensión generada por ese músculo va a ser mínima. Nuevamente respecto a esa situación ideal donde todos los filamentos de actina y miosina están unidos entre sí, el acortamiento de los sarcómeros, es decir, el acercamiento de los discos Z entre sí, van a dar lugar a que sean los propios filamentos finos, los que se interpongan entre los filamentos gruesos y esos mismos filamentos finos. De esa manera entonces se va a producir menos sitios de unión entre filamentos de actina y miosina, como consecuencia de lo cual también la tensión generada por este músculo va a disminuir gradualmente. Lo que se observa es que respecto a esa situación ideal, el estiramiento del sarcómero empieza a generar una tensión que se define como tensión pasiva y que dijimos que estaba determinada por elementos elásticos que mantienen unidos, por la tensión generada por los elementos elásticos que mantienen unidos los filamentos de miosina a los discos Z. A medida que estos se empiezan a alejar de la miosina, la tensión generada por esos elementos elásticos aumenta gradualmente, por eso observamos que la tensión pasiva aumenta a medida que los sarcómeros se alejan entre sí. Habiendo caracterizado entonces las unidades motoras, vamos a ver los tipos de unidades motoras que tenemos representadas en los sistemas motores. Los tres tipos difieren en su velocidad, en la fuerza de contracción y en la capacidad de fatigarse. El primero de ellos está representado por fibras de contracción lenta, también llamadas fibras de tipo 1, fibras de los músculos rojos. Estas se caracterizan porque las fuerzas de contracción de estas unidades motoras aumenta y disminuye lentamente en respuesta a un potencial de acción y como consecuencia de esto decimos que estas fibras pueden producir eh, cantidades de tensión pequeñas durante largos periodos de tiempo. La resistencia a la fatiga está garantizada por la gran cantidad de capilares y mitocondrias presentes, capilares que rodean estas fibras y por la gran cantidad de mitocondrias presentes en estas fibras, que garantizan tasas de metabolismo altas, permitiendo así favoreciendo el aporte de energía para evitar entonces la fatiga del músculo. Por su parte, lo que definimos como los músculos blancos están constituidos por fibras de contracción rápida, llamadas también fibras de tipo 2, dentro de las cuales tenemos las 2B, las 2A y las 2B. En términos generales, las fuerzas producidas por estas fibras de tipo 2 aumentan y disminuyen rápidamente y esto se debe a que, bueno, y dentro de estas encontramos a las fibras rápidamente fatigables y a las fibras resistentes a la fatiga. Eh, las rápidamente fatigables justamente deben esa condición a que utilizan un tipo de metabolismo que es muy poco eficiente en cuanto a que a partir de moléculas orgánicas produce poca cantidad de ATP que se consume rápidamente, como consecuencia de lo cual se produce la fatiga muy rápido. Y por el contrario, las fibras de contracción rápidas pero resistentes a la fatiga aumentan y disminuyen su tensión rápidamente, pero en este caso tienen capacidad de producir energía mediante vías aerobias. La particularidad de estos tipos de unidades motoras es que las motoneuronas que controlan a estos distintos tipos de unidades motoras también son distintas entre sí.
Las que controlan fibras de contracción rápida fatigables suelen presentar somas grandes, axones de gran diámetro e inervar un gran número de fibras musculares, garantizando entonces la producción de grandes cantidades de fuerza rápidamente. En cambio, las neuronas que controlan las fibras musculares de contracción lentas tienen somas y axones pequeños e inervan unas pocas fibras musculares. Y como es de esperar, las motoneuronas que inervan fibras rápidas resistentes a la fatiga tienden a tener un tamaño intermedio. Y por último, entonces, y ya para finalizar este primer teórico de sistemas motores, vamos a ver de qué manera podemos codificar entonces la fuerza contráctil de estas unidades motoras. La codificación se lleva a cabo mediante un código de frecuencia o un código de población, si se quiere. En lo que respecta al código de frecuencia, en este ejemplo vemos que a medida que aumentan los potenciales de acción aplicados experimentalmente a una fibra motora eferente, también lo hace la fuerza o la tensión generada por el músculo estimulado por esa vía eferente. Es decir, que cuanto mayor sea la frecuencia de los potenciales de acción de la motoneurona en la placa motora de este músculo particular, mayor será la fuerza generada por ese músculo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, para entender esto, pensemos qué sucede con la llegada de un primer potencial de acción. Como dijimos, con la llegada de un primer potencial de acción, el calcio se libera del retículo sarcoplásmico, dando lugar hacia la contracción de la fibra. Y esta contracción se detiene cuando el calcio comienza a ser nuevamente secuestrado por el retículo sarcoplásmico. Ahora bien, si se aplica otro potencial de acción antes de que finalice la relajación del músculo, entonces la contracción que se va a generar como consecuencia de ese segundo potencial de acción va a deberse a la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico que va a actuar en conjunto con calcio que todavía se encontraba en ese citoplasma. Es decir, que va a haber una suma de calcio residual con calcio que fue liberado por la llegada del nuevo potencial de acción. Y como consecuencia de esa cantidad de calcio, se generará una liberación aún mayor de sitios de unión activo de actina para que se pueda unir la miosina. Y como consecuencia de eso se producirá una mayor superposición de fibras de actina y miosina. Y finalmente entonces se producirá el aumento en la intensidad de la contracción de esa fibra muscular. Y respecto al código de frecuencia, vamos a ver que los sistemas motores reclutan de manera ordenada las unidades motoras cuando un individuo es sometido a un estímulo de fuerzas crecientes. Así vamos a ver cuando son necesarios pequeños esfuerzos. En el eje de la así vemos el peso del estímulo y la flecha indica el momento en el que se aplica un estímulo. Cuando son necesarios pequeños esfuerzos, vamos a ver que primero se reclutan las unidades motoras de contracción lenta. Luego a medida que aumenta la fuerza del estímulo, se reclutan fibras de contracción rápida resistentes a la fatiga y finalmente las rápidamente fatigables. De esta manera, el sistema garantiza que siempre habrá unidades motoras disponibles para responder a esos estímulos. Al desaparecer ese estímulo, la inactivación de estas fibras se produce en el sentido inverso al que se fueron activando. Es decir, primero se inactivan las rápidamente fatigables, luego las resistentes a la fatiga de contracción rápida y por último las de contracción lenta. Y estas diferencias vienen dadas porque los umbrales necesarios para que estas diferentes eh, unidades motoras respondan a un estímulo son diferentes entre unidades motoras de contracción lentas que presentan los menores umbrales y unidades motoras de contracción rápida resistentes a las fatigas y rápidamente fatigables. De hecho, las rápidamente fatigables son las que presentan los mayores umbrales de despolarización. Bueno, y la bibliografía utilizada para esta clase fue Principios de Neurociencias de Kandel, cuarta edición, y Fisiología Médica de Boron, tercera edición.